Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 407 del Catecismo de la Iglesia Católica. Un duro combate. La doctrina sobre el pecado original, vinculada a la de la redención de Cristo, proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original enseña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora, que puede ser designada con la expresión de San Juan: el pecado del mundo. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejerce sobre las personas, las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. Esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, hace de la vida del hombre un combate. A través de la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien y no sin grandes trabajos. Con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. No lo abandonas al poder de la muerte. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Este pasaje del Génesis ha sido llamado protoevangelio por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer, y de la victoria final de un descendiente de ésta. La tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán, que, por su obediencia hasta la muerte en la cruz, reparará con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la Iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio la Madre de Cristo, María, como nueva Eva. Ella ha sido la primera y de una manera única se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Fue preservada de toda mancha de pecado original y, durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. Pero, ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? San León Magno responde: la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Y Santo Tomás de Aquino: nada se opone a que la naturaleza humana
haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el canto del Exultet: oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Resumen: no fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Satán, o el diablo, y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y su designio. Su opción contra Dios es definitiva. Intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios. Constituido por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, persuadido por el maligno, abusó de su libertad desde el comienzo de la historia, levantándose contra Dios e intentando alcanzar su propio fin al margen de Dios. Por su pecado, Adán, en cuanto primer hombre, perdió la santidad y la justicia originales que había recibido de Dios, no solamente para él, sino para todos los seres humanos. Adán y Eva transmitieron a su descendencia la naturaleza humana herida por su primer pecado, privada por tanto de la santidad y la justicia originales. Esta privación es llamada pecado original. Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado, inclinación llamada concupiscencia. Mantenemos, pues, siguiendo el Concilio de Trento, que el pecado original se transmite, juntamente con la naturaleza humana, por propagación, no por imitación, y que se halla como propio en cada uno. La victoria sobre el pecado obtenida por Cristo nos ha dado bienes mejores que lo que nos quitó el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Los fieles cristianos creen que el mundo ha sido creado y conservado por el amor del Creador, colocado ciertamente bajo la esclavitud del pecado, pero liberado por Cristo, crucificado y resucitado una vez que fue quebrantado el poder del maligno. En este número del Catecismo vale la pena subrayar que el ser humano ha quedado herido, lastimado por el pecado original. De ahí el título que tiene: un duro combate, ¿verdad? Porque si ignoramos que nuestra naturaleza tiende hacia el mal, pues claro que tomar decisiones sin esa conciencia pueden ser muy graves. Porque si no eres consciente que siempre vas a buscar lo más cómodo, lo más fácil, lo más placentero, pues entonces nunca te vas a esforzar. Por eso hay que tener esa conciencia y tratar de buscar siempre lo mejor. De ahí que es importante que nos demos cuenta y que nos estemos analizando si realmente las decisiones que tomamos son las más adecuadas, son las mejores. Y también el Catecismo subraya lo que ya habíamos comentado hace un poco, ¿verdad? Que lo que el pecado nos quitó no solamente nos ha sido devuelto en Cristo, sino que además con más gracias. De tal manera que si antes éramos solo criaturas, pues ahora en Cristo somos capaces de ser hijos. La pregunta es, ¿y si estamos viviendo todas las gracias que Cristo nos trajo? Porque de algo podemos estar seguros, que aún seguimos siendo libres y que aún debemos de tener cuidado en las decisiones que tomamos.